Salutación, saludos, benvinguts al Sapiens, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy casi vamos a hacer un programa 100% económico, ¿eh? Y para ello saludamos a nuestros economistas aquí de Sapiens. Enric Sorribas, muy buenos días, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estamos? Muy bien. Y también saludamos a Alberto Rossi. Alberto, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Mucho tiempo, buenos días, buen día a tothom. Bien, bien. Aún recordamos, Alberto, que me lo han pedido y tenemos que reproducirla, aquella conferencia que hiciste en el Congreso Sapiens, que hablabas sobre el poder del efecto de la oración. Curioso, ¿no? Cuando ves que un economista habla de estos temas, siempre pues uno se queda un poco perplejo. ¿Aún te resuena aquella brillante conferencia? Por supuesto me resuena, no solo me resuena, sino que todo está interconectado, no hay separación, así que tiene mucha relación con la economía y con la vida de las personas. Alberto, a ver si te puedes poner en algún lugar que haya un pelín de mejor cobertura, pero ahí estamos. De antemano ya si hay alguna interferencia, de las que suele haber de forma misteriosa, ya pido mil disculpas. Caballeros, tenemos que hablar de lo que puede suceder en el mes de abril. Pero antes me gustaría que hicierais un pequeño análisis de cómo han ido las elecciones en Cataluña. Vuestra valoración, vuestro punto de vista. Cómo, si en 3 años ha habido, si me parece, 3 elecciones. Enrique, corrígeme si me equivoco. Puede haber unas cercanas, habrá pactos, habrá estabilidad de gobierno. ¿Cómo lo ves esto? Primero que el resultado era totalmente previsible, o al menos esta es mi percepción. Luego los resultados o los posibles acuerdos, yo creo que solo hay uno en el que hay una cierta viabilidad de gobierno, que podría ser la de repetir lo que teníamos hasta ahora, pero con la posibilidad de que la CUP se moje, porque hasta ahora la CUP no se mojaba porque teóricamente el gobierno estaba liderado por un partido que ellos consideran de derechas, y ahora teóricamente pues el gobierno estaría liderado por un partido teóricamente de izquierdas, ¿no? ¿A qué partido te refieres, Enrique? Bueno, Junts per Catalunya, según la CUP, era de derechas y Esquerra Republicana pues es de izquierdas. Entonces la CUP, que se definen como un partido de izquierdas, entonces bueno, pues no querían entrar en un gobierno liderado por Junts, pero igual sí que quieren entrar en un gobierno liderado por Esquerra. Entonces yo creo que esa es la principal novedad que podemos tener en cuanto a casuística distinta a la que teníamos hasta ahora, y el resto creo que se va a quedar más o menos igual. Ese es el escenario que yo creo que es más plausible, y luego hay el riesgo de que se tuvieran que repetir elecciones, y entonces yo creo que aquí el principal beneficiado, sería Junts per Catalunya, pero bueno, esa es una predicción muy particular. El efecto Illa, promovido por el presidente Sánchez, realmente ha sido una jugada táctica, una apuesta personal que le ha salido pues literalmente redondo. Alberto. Sí, hola, ¿me oís bien? Sí, ¿no? Perfectamente, sí. Perfecto. Sí, le ha salido bien, tiene, como se ha podido ver, 33 escaños, que es una parte importante de lo que es el arco parlamentario. Yo estoy de acuerdo en el análisis de Enric respecto a las posibles alianzas, que son las alianzas naturales que se pueden producir en el Parlamento de Cataluña, y no creo que se puedan establecer otras diferentes. Además, es absolutamente necesario para mí en este momento que haya un acuerdo de gobierno, porque estamos en un momento donde todavía sigue la pandemia, donde habrá unos fondos para gestionar la reconstrucción de una economía maltrecha, y no podemos perder mucho más tiempo en otras elecciones. Y también analizar, pues la jugada táctica que comentábamos al presidente Sánchez, PSOE, le ha salido perfecto. Era curioso porque incluso podía ser previsible, pero iba contra pronóstico, porque el ministro de Sanidad, que en plena tercera pandemia deje el ministerio con todas sus responsabilidades que tenía para presentarse a unas elecciones autonómicas, pues parecía un poco atópico y atípico, Enrique, y parece ser que pues una buena parte de los votantes le ha hecho confianza. Bueno, a ver, yo creo que es una jugada muy
muy planificada y que tenía claro el resultado cuál iba a ser. Y me voy a explicar. Es decir, de entrada, Iceta no tenía ni tiene carisma ni tiene nada, y se ha demostrado porque poco a poco ha ido siempre perdiendo elecciones. El PSC sabía que Ciudadanos iba a desangrar, y entonces pues una vía de recuperar parte de sus votos era cambiar la figura que estaba al frente del partido en Cataluña. Entonces una apuesta relativamente cómoda era poner evidentemente un catalán que estuviera en el gobierno y estuviera más o menos visible. Entonces lo que ha hecho el PSC es recuperar una posición que ya tenía, recuperando unos votos que en su momento se prestaron a Ciutadans y que no se vieron para nada. Igual que la gente se pone las manos en la cabeza por el resultado de Vox, al final, si juntamos los partidos de derecha, da lo mismo que dio en su momento el PP en su mejor época, eran 19, ¿no? Entonces, al final yo creo que el posicionamiento político de Cataluña es muy, muy, muy estable. Cada vez se está dando un pasito más hacia el movimiento independentista, cada vez pesa más, cada vez hay más reconocimiento, aunque sea pasito a pasito, de lo que significa. Y bueno, y sobre eso se tiene que trabajar todas las partes, ¿no? Entonces, yo creo que la victoria en número de votos, ¿no? Porque se queda ahí, de Illa, es eso, pero no sirve para absolutamente nada, como en su momento tuvo la victoria más, que tampoco sirve absolutamente para nada, y creo que no tiene recorrido en cuanto a opciones de ser realmente un candidato. Más allá de las rivalidades políticas de partido, hay mucha parte de la ciudadanía catalana que encontró a faltar mensajes explicativos de cómo recuperar la economía. En tanto cuanto Cataluña siempre ha sido uno de los motores económicos, ya no tan solo de España, sino de Europa. Alberto, ¿se habló poco de economía? Yo creo que no se ha hablado lo suficiente de economía, y ahora la economía todavía no se ha visto el impacto de la pandemia en toda su dimensión. Y eso es el gran miedo, porque hemos visto cosas, pero la verdad es que ha habido como un colchón de aterrizaje que han sido pues todas las medidas puestas en marcha por el gobierno para ayudar a las familias, a los trabajadores, a las empresas. Han sido medidas que simplemente sirven para aliviar temporalmente una situación de shock de demanda, porque esto ha sido un shock de demanda, que luego se ha producido un shock de oferta. Entonces, las consecuencias todavía creo que las tenemos que ver, y ahora es el momento para que yo lo tengo clarísimo, es decir, Cataluña es un microsistema de pymes, de pequeñas y medianas empresas, que siempre ha funcionado, y lo que hay es que ayudar a estas pequeñas y medianas empresas de una manera inequívoca, bien transferencias directas, apoyos económicos. Hay muchísimas posibilidades para que sigan adelante, porque son el verdadero motor de la economía. No recuerdo la cifra, pero desde que empezó la pandemia, en el global del Estado español, no sé si son 200 y pico mil empresas pequeñas que se han ido al traste, otros tantos de autónomos, y que no es aquello que dices, bueno, mira, pues oye, hasta aquí hemos llegado, no va bien, paras, no. O sea, cierras, tienes que cerrar y encima acarreas una deuda tremenda, Enrique. Sí, pero al final, bueno, yo tengo una percepción que quizá es muy muy sesgada, porque, bueno, evidentemente todos sabéis cuál es mi ideología o mi tendencia política en este caso, y la sensación que al menos yo como catalán tengo, ¿no? Yo como catalán la sensación que tengo es que a España le interesa que Cataluña vaya mal, en un entorno como el que tenemos ahora, en el que Cataluña se quiere independizar. Entonces, todas las trabas que se pueden hacer se están aplicando. Si nos damos cuenta, los recursos que se están asignando a Cataluña están muy por debajo de su peso en el PIB, por debajo de su peso poblacional. Siempre hay trabas a cualquier medida que el gobierno de la Generalitat ha intentado hacer, y estoy hablando de los últimos 8 años, ¿vale? No, entonces, si nos damos cuenta que ya no depende del partido político que gobierna en España, sino que es un mensaje claro en el que te vamos a marcar lo más cerca posible para que no puedas tener argumentos para nada, ¿no? Pues se facilitó la salida de sedes sociales de las empresas, que luego ha servido de bien poco, pero se facilitó, por ejemplo, el tema del corredor mediterráneo se está siempre dinamitando
y para intentarlo recentralizar y pasarlo por España cuando toda Europa está pidiendo lo mismo. Entonces, todo ese escenario, ¿qué hace? Pues que lo que es el motor natural no funcione porque se ha gripado, por la razón que sea, y entonces las ayudas que se deberían facilitar o se deberían dar, que aquí sí que deberían ser directas, y coincido con lo que dice Alberto, de que Cataluña es una comunidad donde el petit y mitjà negoci funciona, ¿no? Es decir, pongámoslo por situarnos, sería como una Andorra un poquito en grande, ¿no? Donde aquí tienes el pequeño comercio, la pequeña y mediana empresa, que es la que normalmente ha funcionado, donde la burguesía catalana históricamente siempre ha tenido su peso, pero ahora como la burguesía catalana pues ha cambiado un poquito de rol y a la monarquía no le gusta, y eso además salió, lo había publicado en un libro de un especialista en la Casa Real, pues bueno, se están poniendo todas las cortapisas posibles para que eso no funcione, ¿no? Y entonces yo creo que ese es uno de los errores que está cometiendo España, porque si tú al motor natural te lo estás cargando porque te interesa cargártelo, al final eso arrastra al resto de la economía del país. Y yo creo que ese es el verdadero riesgo que tiene España, ¿no? España, me refiero tratando a Cataluña como la trata. Para mí la solución, ¿cuál sería? Pues yo creo que se debería llegar a un acuerdo, que tampoco sé cuál es, pero de alguna manera facilitar que Cataluña recupere una cierta velocidad de crucero, porque eso arrastra, ¿no?, por efecto dominó al resto de la economía española. Pero partiendo también de la base de que los políticos españoles generalmente son de mentalidad muy corta o de mirada muy corta, entonces posiblemente eso tampoco se va a producir, con lo cual el impacto real de la pandemia en la economía cuando se deje de estar dopado, yo creo que va a ser muy, 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 muy grave, o mucho más grave de lo que prevemos. Porque claro, sin estabilidad económica, sin confianza de estos misteriosos mercados, cuesta mucho remontar el vuelo, ¿no? Y todo es un frágil equilibrio. Si no hay ingresos, puede haber pues más quiebras, más problemas financieros y otras tantas derivados, Alberto. Bueno, efectivamente, Ferran. El problema es que tenemos ahora es no solo de que no hay estabilidad, es decir, se ha demostrado también una gran vulnerabilidad del sistema económico. Es decir, se ha demostrado ahora ya, independientemente, no hablando de lo que es la península, porque al final es un sistema que, si nos hemos fijado bien y miramos qué ha pasado en el último año prácticamente, la caída del turismo ha afectado de una manera tremenda e implacable a la economía española. También a la economía catalana, menos porque no depende tan fuertemente del turismo como depende la península. Pero es un modelo que no puede seguir funcionando de esta forma. Hemos tenido, incluso Barcelona ha sufrido muchísimo. Para las personas que han podido visitar Barcelona de Andorra, verán la cantidad de locales en alquiler o locales cerrados en el centro de Barcelona. Cuando hablo del centro de Barcelona, hablo Rambla Cataluña, Paseo de Gracia, por ejemplo, que son zonas extremadamente comerciales, pero donde ha habido un desarrollo de cara al turismo muy intenso. O una visita en el barrio del Born de Barcelona, en este momento, es aterradora ver la cantidad de tiendas cerradas. Es decir, este modelo de vivir del turismo de fuera es un modelo que se ha demostrado extremadamente frágil. Y entonces tenemos que volver a reconstruir un modelo económico probablemente diferente. Recordad de cuando estábamos en Infoeconomía que hablábamos, pues bueno, de los modelos económicos, si siempre serían eternos, basados en el turismo, si se tenía que ir abriéndose poco a poco a otras posibilidades, porque si un día se cortaba el tráfico de turistas, ¿cómo sobrevive la economía de una población? Recordad que esto ya lo hablábamos hace aproximadamente 12, 15 años atrás, Enric. Sí, Sí, sí. si me queda ahí un poco... Hola. Eh, No sé, pero me está sonando un pito, pero
Enrique, perdona, te suena a ti y no suena a todos los demás. Pero bueno, a veces son cosas que pasan. No podemos hacer más, ¿eh? Eh, Anomalías, ¿eh? Lo dejamos en anomalías, ¿eh? Cuando hablamos del tema exopolítica hablamos de anomalías. Cuando hablamos de ciencia hablamos de anomalías. Y ahora estamos viviendo una anomalía cuando hablamos de economía. Me ha salido un pareado sin haberlo pensado. Y eso que no soy rapero, ¿eh? Sí, sí. Bueno, no, pues hombre, a ver, yo coincido plenamente con la situación de que cuando tú ves que en un entorno como es, por ejemplo, Barcelona, ¿no? Que en este caso sí que es un polo de atracción turístico, donde las principales arterias están como están, demuestra que el modelo que se utilizó fue un modelo absolutamente erróneo. Yo creo que, eh, derivado del efecto 92, que fue las Olimpiadas y el boom que hubo detrás, y el poner a Barcelona en el mapa, se dejó, pero además también yo creo que es un movimiento europeo, ¿eh? Pero lo que pasa es que en Barcelona pues se concentra claramente esta situación, ¿no? Se desplaza totalmente el sector secundario y nos vemos absolutamente hacia el sector terciario. Eso en época de vacas gordas, o en un modelo en el que el low cost funciona en cuanto a transporte y es un polo de atracción, pues es maravilloso. El problema es que desplazas al cliente local o a la periferia o fuera de Barcelona, porque entonces lo que estás haciendo es generar mercado al turista que está dispuesto a pagar cualquier precio. Y eso también es aplicable en cierta manera en Roma, es aplicable a Londres, es aplicable a París, es decir, en todas las grandes ciudades o pueblos turísticos estas situaciones se han producido, ¿no? Lisboa o Porto. Y el riesgo que hay es, bueno, que en una situación en la que luego tienes que depender del local, ¿no? Del cliente local o del ciudadano de cada día, pues tienes un problema, y el problema es muy serio, porque ahora revertir esa situación en la que la industria es prácticamente nula, al menos en lo que es en el área de Barcelona propiamente, y desplazar luego producción, que las grandes empresas han ido desplazando a terceros países, pues es muy complicado. Y entonces aquí lo que toca es rediseñar, entiendo yo, o redefinir lo que he dicho muchas veces, que queremos ser de mayores, y entonces empezarlo a plasmar. Y para eso necesitas un acuerdo transversal que sea independiente del partido que mande, que eso también es importante, porque evidentemente una visión a largo plazo posiblemente implica más de 4 años. Entonces nadie te garantiza que de aquí 4 años no van a ganar los mismos. Entonces, si hacemos como se hace siempre en España, y hablo en general, cada cambio de partido político, pues todo lo que hizo el anterior se va al suelo, puedo apuntar en cuanto a cultura, en cuanto a educación, en cuanto a sanidad, o sea, es que me da igual. Entonces, pues todo lo que se haga no sirve para nada, ¿no? Y al final siempre estamos repitiendo los mismos errores. Sí, Alberto. Sí, pero, por ejemplo, el modelo turístico de Barcelona respecto de las ciudades ha sido todavía más aterrador en sus consecuencias negativas, porque precisamente lo que decía Enrique, es decir, nos hemos encontrado con una ciudad que ha expulsado a sus propios habitantes. Eso no ha pasado en todas las ciudades de Europa, ¿eh? Es decir, en Barcelona lo que ha pasado es una expulsión en el sentido de que los habitantes no podían hacer frente a sus alquileres, los pisos que estaban en alquiler permanente se han pasado a pisos de alquiler turístico porque eran mucho más rentables. Entonces, todas estas disfunciones han creado, primero, que dificultades para el propio ciudadano vivir en su propia ciudad, y luego dimensionar una ciudad hacia un turismo de cruceros, un turismo de avión. Claro, todo esto se ha demostrado que ha sido absolutamente nefasto para Barcelona. Yo he estado hace pocos días y la verdad es que me ha asustado con lo que he visto. Entonces yo digo, bueno, ahora yo creo que es el momento para volver, hablando en el caso de la ciudad de Barcelona, a replantear un modelo urbano diferente, integrativo, es decir, un modelo donde la ciudad es para sus habitantes y luego los turistas también pueden convivir, pero de una manera diferente. Esto que comentas, Alberto, es quizás lo que hemos faltado más cuando escuchábamos los debates, los mensajes en estas recientes elecciones, ¿no? Faltaba un poco de decir, sabemos dónde queremos ir, más allá de la independencia o no, pero como territorio. Sabemos cómo desarrollar una economía fuerte, variada, dinámica, etcétera, etcétera. Esto
Es lo que muchas personas han encontrado a faltar. Señores, vamos Enrique y Alberto a hablar de algo. Ayer hicimos aquí en Sabiens un flash, pero me gustaría vosotros como economistas que me dijéis, ¿qué opináis cuando J.P. Morgan, que se fundó prácticamente después de la guerra de independencia de los colones norteamericanos, de las colonias inglesas, 1799, este primer banco de Estados Unidos, que salió, había rumores de que iba a hacer unas declaraciones un tanto sorprendentes, y ahora ya es oficial, ¿no? JP Morgan, por la voz de Marco Kolanovich, que es el jefe global de estrategia cuantitativa y de derivados, nos lanza un mensaje pues bastante esperanzador, pero a mí me sorprende que lo diga alguien que no viene del mundo podríamos decir, de la ciencia médica, sino del mundo de la economía, diciendo que la pandemia podría terminar este próximo mes de abril. Esto es revolucionario, Enrique. ¿Qué opinas? A ver, yo lo que creo es que, bueno, también tenéis mi opinión sobre el tema, ¿no? Es decir, no soy negacionista en absoluto, pero también creo que en general se nos ha ido de las manos el tema de la pandemia. Y lo digo porque a veces las medidas que tomas pues son peores que la causa que hay detrás, que eso también es un problema, y luego porque realmente tampoco se sabe exactamente lo que ha pasado, porque si hemos estado dando bandazos de un lado para otro y que al final lo que ha hecho un país o lo que ha hecho otro no se parece en nada, pero los resultados son bastante similares. Estoy hablando siempre digamos, de economías similares, o sea, no me estoy comparando con Brasil por no tener ningún sentido, pero bueno, entonces, cuando ves que, por ejemplo, se han aplicado ciertas medidas igual que en otros países y las tasas son muy diversas, entonces que algo no hemos hecho bien, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje que traslada JP Morgan es una proyección de cada vez, si nos damos cuenta, al menos en Europa, las tasas son más bajas, todo y que hay los diferentes escenarios o las diferentes cepas que pueden afectar a esto, pero vemos, por ejemplo, que Cataluña estaba ya por debajo del 0,8, si no me equivoco, España también ha bajado su ratio, Alemania también. Entonces, si a eso le añadimos que cada vez va a haber más población vacunada, entonces la propensión a contagiarse o que el impacto del contagio afecte gravemente al sistema sanitario va a ser menor. Entonces ahí va a haber un efecto escalada progresivo, ¿no? O sea, un efecto exponencial. Porque si hasta ahora estábamos en un caso en que una persona podía infectar a dos y ahora al sumo una persona va a poder infectar a media, eso significa que en un plazo relativamente corto la tasa de infectados va a ser mucho menor y la posibilidad de infección también va a ser mucho menor, ¿no? Y en base a eso, a ese análisis, JP Morgan hace la extrapolación de que en este segundo trimestre posiblemente la pandemia va a estar o bajo control o que casi se podrá volver otra vez a coger la velocidad de crucero, ¿no? Yo creo que ese es el argumento que está utilizando JP Morgan. Que es curioso, ¿no? Porque incluso destaca que la variante del Reino Unido, potencialmente, y según los expertos en la materia, dice que es mucho más contagiosa, o sea, que con menos virus ya te infectas más, conocida como la B117, pues que no les preocupa. Y se ha descubierto en docenas, recordemos, en muchísimos países, en 30 estados de momento de Estados Unidos se ha descubierto la nueva variante. También también es un tanto curioso, ¿no?, lo que ha acontecido, Alberto. A ver, es curioso y también hay que ver que otras previsiones que se hicieron en verano respecto al septiembre, que también eran optimistas y luego se tuvieron que reconsiderar. Es decir, que la pandemia acabe en 2 meses es el deseo de todos, pero que sea así realidad está todo por demostrar. Es decir, es cierto que ahora estamos pues del tercer pico en bajada en el número de personas infectadas, estamos reduciendo los contagios, las infecciones, estamos reduciendo las muertes, pero todavía no estamos ni mucho menos con el horizonte claro. Es decir, a mí me gustaría saber los análisis de JP Morgan realmente si se basan en temas médicos epidemiológicos o son análisis estadísticos donde mezclan varios datos, ¿no? 2 meses me parece realmente muy optimista, muy optimista.
Sin lugar a dudas, el daño económico realizado por esta pandemia, hay quien le dice pandemia, no sé por qué, es muy, muy real. Una cuestión, Alberto, ya que te tenemos aquí, tú con conocimientos y como cónsul de Italia, cuéntanos, se habla de Super Mario al rescate de Italia, un hombre que sabe de economía, de finanzas, pero al más alto nivel. Sí, Alberto. Sí, vamos a ver Super Mario. Super Mario es un gran personaje. En Italia, si algo tenemos, es que tenemos el don de la oportunidad y sabemos cuando hay que hacer las cosas de una manera diferente. En Italia tenemos un sistema de partidos políticos que dura desde 1945, en el cual se han alternado en las series de poder partidos diferentes, siempre con coaliciones, a veces luchas enfrentadas, pero es verdad que en momentos determinados de nuestra historia hemos necesitado una persona que nos sacara, pues, de una situación complicada. No es el primer gobierno técnico de la historia de Italia, hemos tenido otros, si os acordáis, Mario Monti fue otro técnico que ayudó a Italia en un determinado momento de dificultad. Yo creo que ha sido una elección muy acertada. Mario Draghi es un hombre de Goldman Sachs, es un hombre muy preparado, es un financiero, que es lo que necesita una empresa, que es lo que necesita un país en estos momentos. Un tío de números porque se trata de reconstruir el país, reconstruirlo económicamente, aparte, a banda de todo el tema sanitario, evidentemente, que hay que recomponer toda la sociedad civil, pero la parte económica necesita una persona direccionada, orientada a resultados. Y él es, sin duda, una persona con una gran capacidad para hacerlo. Y yo estoy muy orgulloso de que ha habido un amplio consenso parlamentario para que esto se produzca, porque si no era imposible. En Italia los partidos políticos tienen una fuerza realmente muy intensa, ¿no? Entonces, él ha conseguido aglutinar las diferentes corrientes, desde el Partido Democrático de la izquierda hasta Forza Italia a la derecha, en un consenso para llevar a cabo una etapa de transición donde hay técnicos y políticos y poder conseguir resultados. Me parece fantástico, yo lo apoyo completamente. Es aquello que se dice, ¿no? Oye, dejémonos de ideologías que al fin y al cabo siempre acaban dividiendo, no sé por qué, y nos vamos a remangar, vamos a trabajar, vamos a salir de esta crisis tan grave como en otros países está sufriendo Italia, y aparte que, bueno, viene avalado por unos grandes conocimientos que a veces, pues, podemos ver que a veces hay ministros de economía que no han tenido una empresa. ¿Cómo van a dirigir la economía de un país, Enrique? No, bueno, eso está claro. Al final, yo creo que el principal problema que tenemos es que en general al político no le damos la importancia que realmente tiene. O sea, nosotros consideramos un trámite el votar o elegir a según quién, y lo hacemos a veces cegados por otras variables que no son las que realmente importan. Tengamos en cuenta que, hablo del caso español, ¿no? Es que España, el presidente de gobierno está moviendo una economía de casi 50 millones de personas. En Alemania son más de 80 millones. Entonces, la persona que eliges tiene que ser alguien que tiene que saber y se tiene que saber rodear de gente que realmente tenga idea de algo. A mí lo que siempre me ha sorprendido, y hablo siempre del caso español, porque evidentemente es el que más conozco, a mí siempre me sorprende esa capacidad que tienen los presidentes de gobierno de mover fichas dentro de su propio gobierno y que sirven para todo. Esa capacidad de que, y de acuerdo son gestores, pero hostia, pero a mí que una persona que haga de infraestructuras y venga economía o venga salud o luego vaya educación, oiga, usted debe tener un mínimo de algo para poder tratar con esa persona que realmente sabe del tema. Yo no te digo que tú tengas que ser médico o tengas que ser economista, pero tener un mínimo de conocimiento o un mínimo de experiencia en ese ámbito para poderlo gestionar bien. Que luego, evidentemente, te rodeas de tu equipo y tu equipo está mucho más capacitado que tú, pero yo me lo aplico siempre o hago el símil a la empresa privada, ¿no? El director general de una empresa privada no tiene que saber de todo, pero tiene que tener un mínimo para poder realmente luego gestionar con su gente ese equipo directivo. Entonces, claro, si una persona te sirve igual para un roto, para un descosido, yo creo que tenemos un problema. Y eso forma parte de que no le damos el valor real
a lo que es el político, ¿no? Yo a veces tengo una sana envidia de Suiza, de Alemania, porque ves que realmente lo que hay detrás tiene un cierto empaque, ¿no? Un cierto peso, quizás porque son economías centroeuropeas, pero también me puedo ceñir a Dinamarca, Suecia. Es otro tipo de modelo en el que me gustaría poder reflejar la política de... Me da igual si es la andorrana o es la española, pero esas políticas próximas, ¿no?, que realmente son las que más nos afectan. Hay otra cuestión, Alberto, me gustaría que la comentarais porque es actualidad. Parece ser que Italia, ya que estábamos hablando de Italia, y tenemos aquí un gran italiano y economista, pone fin a la ocupación, o sea, condenará con elevadas penas de cárcel a quien ocupa una casa. Alberto, ¿cómo está la situación de la ocupación en Italia? Pues la situación de la ocupación es que los plazos de desahucio para volver a recuperar la propiedad de tu vivienda eran largos. Y el fenómeno de la ocupación es un fenómeno que ha preocupado. En Italia la propiedad privada es muy importante y siempre ha gozado de elevada protección jurídica. Pero es cierto que había unos plazos ligeramente largos para el tema de la recuperación de la propiedad en el caso de una ocupación indebida, ¿no? Ahora lo que se ha querido poner coto es decir que se eviten estas actitudes y yo estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, nosotros vivimos en un régimen jurídico de protección de la propiedad privada. La propiedad privada es un derecho constitucional. Entonces, si así lo hemos asumido o lo hemos reconocido, la tenemos que proteger, la tenemos que defender. Lo que no es posible es que tú tengas una vivienda vacía porque vas de vez en cuando y que estés aterrado por si la pueden ocupar y luego no la puedes recuperar. Bueno, pues entonces Italia lo que ha hecho es castigar precisamente comportamientos en los cuales la gente tiene tendencia a ocupar una casa vacía porque considera que como está vacía la puede ocupar. No, eso no funciona así. Es decir, por encima de estos comportamientos hay el derecho a la protección de la propiedad privada y esto se protege con leyes cada vez más estrictas, cada vez más rígidas e intransigentes contra las personas que no lo respetan, el principio de propiedad privada. Y eso es un poco el camino que ha querido recorrer Italia de tutela de la propiedad. Es verdad que el fenómeno no es tan preocupante como sucede, por ejemplo, en Barcelona, en Cataluña. Me envían ahora un WhatsApp, dicen, es que a este paso al final no podrás bajar del coche a poner gasolina porque te sentará alguien en el coche y dirá que el coche es suyo y no lo podrás sacar del coche. En fin, es una cuestión delicada, pero ahí está un problema que hay que resolver, ¿verdad, Enric? Sí, hombre, para mí la protección de la propiedad privada es fundamental, además en un entorno como en el que estamos, es decir, como estamos en una sociedad digamos capitalista, ¿vale?, en la que la defensa de la propiedad privada existe y funciona así, el hecho de generar inseguridad es un problema muy grave, ¿no? Y más si luego los plazos o los recursos que tienes que aplicar para poder recuperar tu propiedad son como estamos viendo en determinados países, que es lo que pasaba en Italia o, por ejemplo, lo que pasa en España, ¿no? Es mucho más fácil que desalojen una fiesta que no que desalojen a alguien que ha ocupado tu casa. Y no me sirve la excusa de que si está en manos de fondos buitre o si me da igual. Es decir, oiga, mi casa es mi casa y en principio puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Y luego, si no, pues usted genere una ley que permita la expropiación si la casa no está alquilada o la casa pertenece a un grupo, lo que sea. Pero, oiga, que yo luego tenga que demostrar que mi casa es mía porque alguien ha entrado en mi casa y me parece una salvajada. Y a mí no me sirve que no, es que alguien me ha hecho un contrato de alquiler. Muy bien, vale, ¿y ese alguien quién es? ¿Qué potestad tiene sobre ese bien, no? Porque si no tiene ninguno, pues claro, usted tiene la obligación de registrar, por ejemplo, todos los contratos de alquiler en un lugar concreto. Y el que no lo registre y vaya con la carta de propiedad o la escritura, pues oiga, pues no puede registrar el alquiler y usted entonces automáticamente puede ser desalojado. Yo creo que eso es básico y fundamental en un sistema donde las garantías tienen que existir y tienen que estar claras para todo el mundo. Y el que las incumple, evidentemente, tiene que estar penalizado y penado proporcionalmente al daño que genera. ¿No había una política que siempre se ponía en estas cuestiones hasta que ocuparon su casa? A lo mejor la solución pasará porque pues un día ocupen, no sé, la casa de algún ministro
y entonces sacarán la ley rápido. Bueno, difícil es porque siempre están hiperprotegidos, ¿no? Por cuerpos policiales, aparte de la seguridad privada. Sí, Sí, ¿y Alberto. sabes qué pasa además? Hay algún partido que apoya ciertas webs que explican cómo mantener la ocupación, cosa que me parece aberrante. Ayer estaba escuchando una conferencia de un profesor de Derecho Inmobiliario en la Universidad de Barcelona, que hablaba precisamente sobre el mercado del alquiler en España y lo que estaba pasando con el alquiler en España, ¿no? La evolución en este último año, ¿no? Y lo que se espera para los próximos. Y hablaba precisamente de que existían webs en las cuales pues se explicaba cómo mantener la ocupación de una vivienda sin incurrir en infracción o delito, es decir, al filo de la navaja, cosa que me parece absolutamente increíble, ¿no? Cuando lo contrario debería ser protección de la propiedad privada, incentivar que la gente tenga su propiedad privada y que pueda disfrutarla o bien conseguir una rentabilidad, lo normal. Algo no va bien. Y tampoco va bien, vamos a tratar otro tema de economía. Con los últimos datos que tenemos de febrero, pero hay una información muy interesante, sale en El Economista, en el cual destaca que más de 44.400 personas en España han renunciado. De hecho, renuncian al año la herencia por los impuestos. O sea, algo que pertenece a la familia, a tus padres o a tus abuelos, que ha ido pasando de generación en generación, se tiene que renunciar por los elevados impuestos. ¿Qué sucede aquí, Enrique? Pero bueno, eso también es otra, yo creo que mala interpretación de lo que es el significado del impuesto de sucesiones, ¿no? Y patrimonio. Yo creo que sobre algo que ya se ha estado pagando recurrentemente impuestos, para mí no tiene ningún sentido que, por defunción del titular, la herencia directa, ya estoy hablando de familiares de primer grado, tengas que volver a pagar. Una cosa que es un incremento de patrimonio de un tercero, en el que, oiga, a mí alguien me regala, pues yo qué sé, pues un inmueble, oiga, pues bueno, como es alguien que sobre mí o yo sobre él no tenemos ningún tipo de relación, pues oiga, apliquémoslo, ¿no? Pero cuando es un padre o es un hermano, o sea, esas relaciones directas, ¿no? Y de acuerdo con hermanos de segundo grado, pero bueno, me da igual, entre primero y segundo grado, yo creo que deberían estar exentas porque precisamente es un patrimonio familiar que ha costado sangre, sudor y lágrimas de mantener, que posiblemente por el hecho de tener ese patrimonio, los hijos, pues han tenido menos, no sé, ha tenido algún impacto económico porque el hecho de pagar una hipoteca posiblemente pues habrá hecho que no puedas haber disfrutado de otras cosas y luego cuando puedas de alguna manera recuperar esa inversión que tus padres han hecho por ti, resulta que viene el Estado, ¿no? Te mete un viaje y tienes que renunciar a ello porque no puedes pagarlo. Me parece una soberana salvajada. Dentro de los teóricos de la teoría de la conspiración, se hablaba ya, recuerdo ahora, me ha venido a la memoria, de que había un plan muy bien diseñado para cargarse lo que era la propiedad privada. Y si nos fijamos un poco en el contexto, con lo que hay, ves que hay el impuesto de sucesiones muy elevado, además en un momento de crisis, además en unos momentos que pues hay muchas personas que, bueno, exactamente, tengo los datos aquí, 207.000 empresas y 323.000 autónomos en apenas medio año bueno, se han quedado pues sin nada. ¿Cómo puedes hacer frente a este impuesto de sucesiones? Incluso desde la asociación Stop Sucesiones, si no recuerdo mal, se llaman así, se está promoviendo para que esto deje de ser una fuente de ingresos y, a tenor de lo que decíamos, que quizás hay un plan establecido para que la propiedad privada pues entre ocupación, que la gente ya no se anime, las parejas recién casadas, bueno, que tengas iniciativas, inversores, etcétera, etcétera, a comprar una propiedad, porque es como tener una isla sin unos cimientos flotando en medio del Atlántico, Alberto. Bueno, es lo que decía Enrique, es decir, este Estado devorador, depredador de sus contribuyentes a través de todo tipo de ingresos, porque te grava las rentas que tienes directamente a través de impuestos directos como el IRPF, te grava las rentas indirectas como consumidor a través de impuestos al consumo, como es el IVA. Luego te grava en algunas comunidades autónomas el stock que tienes de bienes.
de bienes y activos, que también te lo grava, aunque no te rente, pero también te lo grava. Y luego ya el sumum, que es la guinda final, te grava la transmisión de un sujeto a otro. Claro, tú imagínate que heredas bien o bienes inmuebles, pero no tienes dinero para pagar el impuesto, pues tienes pocas opciones, muy pocas, porque o bien vendes estos bienes inmuebles, y no siempre son vendibles estos bienes inmuebles tan fácilmente, por el momento, por la situación, por la ubicación, por determinados condicionantes geográficos o los que sean. Tienes dificultades y entonces tienes que renunciar a la herencia, porque a lo mejor te interesa quedarte esa casa que está en medio del campo, porque es de tus abuelos o es de tus parientes lejanos, pero no puedes porque con esa casa tienes que pagar impuestos y en ese momento no la puedes vender. Entonces, todo esto es aberrante. Digamos que a mí me preocupa mucho que todavía se siga tributando por este tipo de impuestos cuando efectivamente ya has pagado muchísimos impuestos por renta y por patrimonio y encima tengas que pagar para transmitir, ¿no? Es curioso, Alberto y Enrique, de que esto que estamos, por ejemplo, hoy tratando aquí, no se oigan en los debates políticos. ¿Esto pasa de largo? ¿O es que es una realidad incómoda que aquello va tumorizando la economía hasta que al final pues hay un sangrado? Porque hay un dato que sale hoy en el economista.es que realmente es preocupante. Dice que la deuda pública de España se dispara en 122.439 millones el año pasado, el 2020, y alcanza el 117,1% del PIB, máximos de los últimos 118 años. Enrique. Sí, pero el problema está en que hoy en día, como no puedes tener un modelo básico o único en un programa electoral, porque depende al final de lo que son posibles coaliciones o acuerdos y demás, cualquier modelo que apliques sale al final tergiversado o modificado o al final aparcado, ¿no? Yo recuerdo en su momento cuando, y estoy hablando de hace años, cuando Convergencia planteó el eliminar el impuesto de sucesiones, que luego también se lo planteó Junts per Catalunya, si no me equivoco. Sí, recuerdo, Enrique, que casi fusilan a Artur Mas por hacerlo. Exacto. Entonces, bueno, apareció la CUP y la CUP lo dinamitó todo, ¿no? Y al final, para llegar a un acuerdo, pues tuviste que renunciar a este punto, ¿no? Y eso es aplicable, pues quizá, no sé, pues si lo ha intentado el PP o lo ha intentado no sé quién, pues que te has encontrado en situaciones como esa, ¿no? Entonces, o tienes una mayoría muy clara en la que tú puedas ejercer determinado modelo, o si no, eso no funciona. Y luego, como siempre estamos hablando de que la capacidad impositiva es insuficiente, porque no olvidemos que normalmente estamos en sociedades donde el choriceo y el meter mano a la caja es norma de cada día, y la disfunción o la ineficiencia e ineficacia de asignar los impuestos también es mala, ¿no? Porque, por ejemplo, pues vamos a hablar de cosas que hemos visto todos, ¿no? El aeropuerto en Castellón, el AVE a Toledo, no sé, y eso es aplicable a muchas otras casuísticas o situaciones que hemos visto, ¿no? El hacer obras permanentemente, ¿no? Pues para ir dándole vueltas hasta la maquinilla, porque seguramente alguien se debe estar sacando un sobresueldo. Claro, ¿qué pasa? Que por mucho que ingreses, como siempre gastas más, pues tienes que intentar incrementar la tasa impositiva para intentar continuar viviendo de la riseta, ¿no? Que decimos en catalán. Entonces yo creo que ese es realmente el problema que hay. O sea, si fuéramos eficientes y fuéramos eficaces, o pagáramos, lo que diríamos, lo que hemos dicho más de una vez, ¿no? Oye, yo estoy dispuesto a pagar lo que se puede pagar en un país nórdico, un 50 y pico % de impuestos. Sí, pero es que luego ya no pago nada más. Y el Estado me provee de todo o de casi todo y me provee bien. Oiga, sí, me parece perfecto este modelo. Este modelo me parece perfecto. Lo que no me parece perfecto es estar pagando un 40, un 30 o un 50 y luego lo tengo que tener todo yo en paralelo porque el Estado es incapaz de proveerme
correctamente de lo que necesita. Ese es el problema real que hay. Y como nadie quiere afrontar este tema en profundidad, porque todos están sospechosamente involucrados en situaciones como esas, ¿no? Porque eso hemos visto en todos los ayuntamientos, y da igual el color político, y en cualquier gobierno, y da igual el color político, pues tenemos un problema. Nos queda nada, un minuto de programa. Me gustaría, Alberto y Enric, rebobinar hace un año atrás cuando desde Sapiens decíamos: tomen vitamina D, que hará falta. Y no es porque somos magos, sino que la información que teníamos delante nuestra, hoy tratamos la economía, pero ahora hablamos de salud, todo apuntaba que la vitamina D sería esencial para combatir este innombrable bicho. Pues atención, el 6 de febrero, tengo aquí la información, 200 médicos, científicos y autoridades líderes firmaron una carta abierta pidiendo un mayor uso de la vitamina D en la lucha contra el innombrable bicho 19. ¿Por qué siempre en economía, en salud, en prevención, siempre vamos a remolque? Tendríamos que tener surferos, no esperar que pase la ola para empezar a surfear. No sé si me explico esta analogía. Sí, totalmente de acuerdo, Ferran. Y además, la vitamina D es una vitamina solar, por ejemplo. Entonces, en invierno, que hay menos horas de sol, en teoría hay menos horas de sol, hay menos intensidad de sol, pues la vitamina D es todavía más imprescindible. Es que además, Alberto, yo no recuerdo, y mira que vamos siguiendo aquí cada día por nuestra profesión todos los informativos, y yo no veo mensajes de este tipo. Cifras de muertos, cifras de contagiados, cifras de la UCI. Oiga, pero den algún consejo. Alguno habrá, ¿no? Como por ejemplo de la ingesta de vitaminas D, de forma, pues a través de los canales por receta médica, o tome el sol, que es un activador de la vitamina D, que activa el sistema inmunitario. Está demostrado, Ferran, las personas que han tomado vitamina D han sufrido menos síntomas o han sido menos graves los síntomas del coronavirus. Tanto que sí. No sé si ya llamarle síntomas o cóntomas, porque síntomas es decir que no los tienes y los cóntomas es que los tienes. En fin, caballeros, con esta gotita de humor tenemos que despedirnos. Enric Sorribas, como siempre, amigo, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, buenos días y muchas gracias por todo. Gracias a tú. Y también Alberto Rose, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias, ha sido un placer por invitarme. Gracias a todos. Y amigos y amigas, por encima de todo, de lo que tratamos aquí, lo que queremos es que penséis, que analicéis y saquéis vuestras propias conclusiones. Muchas gracias. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.